Sean bienvenidos a nuestro podcast acerca de la dinastía romana, dirigida por el profesor Guillermo Caicedo Mantilla. Yo soy su facilitadora Salomé Gavilanes y hoy me encuentro con mis compañeros y amigos Alison e Israel. Hola Alison. Hola Salo, un gusto estar en este podcast. ¿Cómo estás? Yo me encuentro muy bien, muy ansiosa también por conocer más sobre la dinastía Flavia. Y también estoy con mi compañero y amigo Israel. Hola Israel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Les presentamos unos de mis temas especiales y favoritos de hablar con todos ustedes, que nos escuchan de diferentes partes del mundo. La dinastía de los emperadores Flavios. Una de las más interesantes del Imperio Romano, por cierto. Bueno, para empezar, analizaremos cómo gobernaron después de un periodo de crisis política y lograron estabilizar el imperio. También hablaremos de Vespasiano, Tito y Domiciano, sus logros, desafíos y el legado que dejaron. Pero primero tenemos que recordar que esta dinastía surgió tras los caóticos años del 68 y 69 después de la Era Común, marcados por guerras civiles. Vespasiano fue el primer emperador Flavio y consolidó un modelo monárquico que dejó huella. Relátanos, Ali, ¿qué sabemos sobre Vespasiano y su ascenso al poder? Claro, Salo, Vespasiano llegó al poder en un contexto muy complicado. Él pertenecía a una familia de Sabina. Su carrera militar y su éxito en Judea lo llevó a ser proclamado emperador en el año 69. Gracias a que tuvo apoyo de los ejércitos del pueblo, esto marcó una diferencia entre los Julio-Claudio. Interesante. ¿Y qué hizo para consolidar su poder una vez en Roma? Vespasiano fue muy práctico. Estableció su autoridad con la ley del Imperio Vespasiano, lo que le dio plenos poderes legales y reorganizó la administración de Roma, aumentando los puestos disponibles para promover la movilidad social. También se enfrentó la economía mediante reformas fiscales, aunque esto le dio mala fama, ya que decía que acumulaba riquezas y era egocéntrico con el pueblo. Entiendo. ¿Y es cierto que incluso cobraba impuestos por el uso de los sanitarios? Sí, de hecho se dice que cuando lo criticaban por eso, él respondía: el dinero no huele. Aunque era gobernante práctico y eficiente, no siempre tuvo buena fama entre los círculos aristocráticos. Entiendo. Bueno, pasamos ahora a Tito, que fue su hijo y sucesor. Su reinado fue breve, pero dejó un impacto duradero. De él podemos destacar diferentes hechos. Dinos, Isra. Tito es recordado como un emperador compasivo. Durante su breve mandato, mostró gran respeto por el Senado y fue amado por el pueblo. Aún así, enfrentó desafíos enormes. Por ejemplo, en el año 79, ocurrió la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano. Debe haber sido una situación difícil de manejar. Sí, y lo manejó con mucha compasión. Coordinó ayuda para las víctimas y mostró un liderazgo admirable, pero su reinado también estuvo marcado por la conclusión de la guerra en Judea. Fue Tito quien dirigió la presión de Jerusalén en el año 70, lo que terminó con la destrucción del templo. Eso debió haber tenido y sido un impacto enorme en la región y en la percepción de Tito, ¿verdad? Exacto. Flavio Josefo, quien fue un historiador judío de la época,
relata que Tito intentó evitar el saqueo de Jerusalén, pero los soldados desobedecieron y enfrentó críticas por su relación con Berenice, una princesa judía, lo que generó tensiones en Roma debido al antisemitismo de la época. Y en términos de legado arquitectónico, el Coliseo es probablemente su contribución más famosa, ¿cierto? Así es, aunque la construcción comenzó con Vespasiano, fue Tito quien lo inauguró con espectáculos impresionantes. Esto fortaleció su imagen como un emperador cercano al pueblo. Ok, finalmente hemos llegado a Domiciano, el último de los Flavios. ¿Qué lo distingue de su padre y su hermano? ¿Nos puedes hablar sobre eso, Ali? Claro, Domiciano es una figura conflictiva. Se proclamó Demus et Deus, Señor y Dios, lo que chocó con el Senado. También instauró un gobierno más autocrático, con medidas estrictas para consolidar su poder, aunque esto lo hizo impopular entre las élites. Fue un líder eficiente en muchos aspectos. Ok, ¿y qué medidas concretas tomó para fortalecer su gobierno? ¿Tú sabes algo sobre eso, Isra? Sí, sé que se modificó las fronteras, especialmente en Germania, creando las provincias de Germania Superior e Inferior. También aumentó el salario de los soldados, asegurando su lealtad, y promovió proyectos agrícolas y mineros. Sin embargo, abusó de su poder, lo llevó a ejecutar a senadores y filósofos críticos. Entiendo. ¿Y cómo afectó esto su relación con el pueblo y el Senado? Con el pueblo tuvo cierto éxito gracias a los espectáculos públicos y distribuciones de alimentos, siendo la tradición de su padre. Pero con el Senado su relación fue tensa desde el inicio. Finalmente esta tensión culminó en un complot que terminó con su asesinato en el año 96. Y después de su muerte, ¿qué pasó con su legado? El Senado decretó la Damnatio Memoriae, borrando su nombre de monumentos y registros públicos. A pesar de eso, muchos historiadores modernos reconocen que su gobierno tuvo logros importantes, especialmente en términos de estabilidad y fronteras. Entiendo. Eso fue muy triste, pero en resumen, la dinastía Flavia fue breve, pero transformó el Imperio Romano. Vespasiano estabilizó la política y economía. Tito destacó por su compasión y su legado arquitectónico, y Domiciano dejó una marca controvertida pero eficiente en la administración del imperio. ¿Y ustedes qué opinan sobre su impacto general? Pues Vespasiano marcó un antes y un después al demostrar que el poder no dependía de la aristocracia, sino de la eficacia administrativa. Así es, Tito, aunque breve, mostró que un liderazgo humano puede superar desafíos extraordinarios. Fueron maestros en el uso de propaganda imperial, además de los grandes monumentos arquitectónicos como el Coliseo. Emplearon monedas, relieves y columnas para conmemorar sus victorias. El arco de Tito, por ejemplo, celebra la victoria sobre Jerusalén y la destrucción del templo, pero también sirve como un medio para reforzar la imagen del emperador como líder invisible y proteger de Roma. El poder del emperador
se centralizó aún más, si bien no se estableció formalmente una monarquía. Los Flavios introdujeron un modelo más autocrático que influyó en los futuros emperadores. Esto les permitió tomar decisiones rápidas y centralizadas en tiempos de crisis, como ocurrió durante la erupción del Vesubio en el 79 después de la Era Común, cuando Tito fue crucial en las labores de socorro. Aunque la dinastía comenzó de forma sólida, su final estuvo marcado por tensiones internas y descontento con el gobierno de Domiciano. El emperador, a pesar de sus logros administrativos, se mostró extremadamente autocrático y centralizó el poder de la manera que tal muchas élites romanas comenzaron a restringirlo. Su política de persecución contra opositores y la creciente represión generaron un clima de inestabilidad y desconfianza dentro del Senado y la aristocracia romana. Finalmente, fue asesinado en una conspiración palaciega, lo que marcó el fin de la dinastía Flavia. Esta transición es clave, ya que dejó una huella en cómo se percibía la autoridad imperial en Roma, influenciado a los futuros emperadores, quienes adoptaron una mezcla de autoritarismo y diplomacia para mantener el poder. El asesinato de Domiciano abrió paso a la dinastía de los Antoninos, quienes, si bien conservaron ciertas prácticas centralizadoras, buscaron establecer un equilibrio con el Senado. Esta etapa se considera una de las más prósperas del Imperio Romano, mostrando cómo el liderazgo debía adaptarse para evitar las mismas tensiones que llevaron al colapso de la dinastía Flavia. Entiendo, y lo que yo puedo decir es que Domiciano, aunque polémico, consolidó las fronteras y dejó una base sólida para futuros emperadores. Y en pocas palabras, la dinastía Flavia ayudó a consolidar estructuras políticas, económicas y arquitectónicas que aún impactan a nuestra sociedad. Y bueno, chicos, sin nada más que decir, gracias a todos por acompañarnos, en especial a Ali e Isra. Espero que haya sido placentero para ustedes, al igual que para mí, haber compartido en este programa hoy. Gracias, Alo, por esta humilde invitación. Para mí fue un gusto hablar acerca de la dinastía Flavia. Muchas gracias, Salo, por invitarnos al podcast y saber una información más profunda de este excelente tema. Ok, y de mi parte me despido yo, su facilitadora favorita, Salomé. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.